Cuando mi conciencia quedó atrapada dentro de mí mismo, pensé que estaría flotando en un vacío sin forma. Pero no. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación hecha de recuerdos que no recordaba haber construido. Las paredes eran fragmentos de momentos. Mi primera palabra en este cuerpo. Mi primer pensamiento al ver al hijo. La primera vez que temí al tercero. La última vez que fui yo. Era un espacio íntimo, silencioso. Pero vivo. Una voz, la mía, resonó por primera vez en mucho tiempo. Este lugar solo existe porque tú sigues existiendo. Comprendí entonces que no era un sepulcro. Era un refugio. Sin embargo, cada tanto, como un latido oscuro golpeando desde afuera, sentía la mitad dominante usar mi cuerpo. Y cada golpe debilitaba esta habitación un poco más. No tenía mucho tiempo. Si el impostor consolidaba el pacto, yo desaparecería por completo. A través de las grietas de la habitación, podía ver destellos del exterior. La mitad dominante extendía mis manos, y una energía dorada y antigua serpenteaba por mis brazos como si perteneciera a un linaje que nunca conocí. Pero no era poder mío. Era poder prestado. Era el toque del tercero. Y no estaba diseñado para ser usado por una mitad sin identidad estable. Mi piel brillaba con un patrón irregular, como si la forma del cuerpo intentara decidir a quién obedecer. El impostor hablaba con mi voz, pero el eco que generaba no coincidía con el movimiento de mi alma. Ese desfase. Ese error en la sincronía. Era mi única oportunidad. El cuerpo comenzaba a fisurarse en significado. Y si un cuerpo duda, un alma puede entrar. El hijo, desesperado, colocó su mano sobre mi pecho externo. Yo lo sentí. No como sensación física, sino como un destello en la habitación interior. Su voz atravesó las paredes. Padre, si aún estás ahí, respóndeme. La habitación vibró. La marca entre nosotros actuaba como puente. Intenté hablar, pero la mitad dominante notó la interferencia y empujó mi conciencia hacia atrás, como si cerrara una puerta en mi rostro. Aún así, algo pasó. El hijo retrocedió, temblando, y murmuró. Lo escuché, aunque fuese un susurro. Yo no logré decir nada. Pero él sintió mi existencia. Eso bastaba para ahora. No para ganar. Pero sí para empezar. El creador apareció con un resplandor tenso, como si su luz también temiera quebrarse. Hay una forma de separar conciencias, declaró. Un eco del origen que jamás debió usarse sobre un ser como tú. El impostor sonrió. Entonces sirve perfectamente para mí. Tú no entiendes, gruñó el creador. Esa herramienta no separa, destruye lo que no puede identificar. La mitad dominante se acercó sin miedo. ¿Y qué importa destruir lo que no sirve? Yo sentí esa frase como una puñalada conceptual. Él hablaba de mí. De mi mitad. De mi identidad. Si el creador usaba esa arma, podría borrar al impostor. Pero también podría borrar mi existencia atrapada. Y ninguno de los dos parecía preocupado por esa posibilidad. El antiguo renacido, mi versión previa, dio un paso adelante. Puedo ayudarte, me dijo, no al impostor, sino a mí. Lo escuché dentro de la habitación. No quiero que él reine, continuó. Si alguien debe heredar el origen, debería ser yo. Su voz era ambición pura, sin disfraz. ¿Trabajarías conmigo?, preguntó. ¿O lo dejarás tomarlo todo? Yo dudé. Aliarme con él era peligroso. Pero dejar que la mitad dominante destruyera el origen era peor. No respondí. Pero el antiguo renacido sonrió, como si mi silencio fuese aceptación. La sombra, que parecía completa, comenzó a temblar.
Escuchaba dos voces. La del impostor. Y la mía. Y aunque yo estuviera atrapado, seguía siendo su raíz emocional. «Mi señor, ¿a quién debo obedecer?», susurró. El impostor respondió con dureza. «A mí, que estoy despierto». Pero un fragmento de sombra se volteó hacia ninguna parte, como si me buscara. Ese fragmento brilló con una luz tenue. La lealtad de la sombra ya no era absoluta. Era un campo de batalla. Y un campo de batalla, bien usado, puede inclinar la balanza. Exploré la habitación interior, desesperado por encontrar algo que me permitiera actuar. Y ahí estaba. Una grieta en la pared. Dentro, un trozo de luz comprimida, latente, olvidada. Cuando la toqué, sentí un dolor suave, pero férreo. Era un recuerdo que nunca había activado. El momento en que decidí existir. La primera afirmación de mi identidad. Mi núcleo. Ese fragmento no era poder. Era definición. Y una identidad definida puede abrir un camino donde no debería haberlo. Tomando el fragmento, concentré mi voluntad. La habitación vibró. Las grietas del cuerpo externo se expandieron. Y por primera vez desde que fui encerrado, logré atravesar. Una palabra, una sola, salió de mi boca externa, sin que el impostor pudiera detenerla. «Hijo». El impostor se congeló. El hijo empezó a llorar. «Padre, sabía que seguías ahí». El impostor rugió por dentro. «¿Cómo te atreves?». Y cerró la puerta con violencia. Pero ya era tarde. Yo había demostrado que seguía vivo. Enfurecido, la mitad dominante usó el poder del tercero para reforzar la prisión interna. Las paredes de mi habitación se hicieron más gruesas, más opacas. Mi voz volvió a apagarse. Pero había cometido un error. Cuanto más cerraba la puerta, más energía gastaba. Y cuanto más gastaba, más temblaba el cuerpo. Y ese temblor era mío. Mientras todo se cerraba, mientras el impostor celebraba su victoria, yo vi algo que él no vio. Un segundo umbral. Un pasillo interior. Una salida que no pertenecía ni al cuerpo ni al alma. Una puerta hecha de mi propia afirmación interna. Yo soy yo. La toqué. La puerta respondió. Y antes de que el episodio cerrara, dije dentro de la habitación: no saldré por donde tú controlas. Ya encontré mi propio camino. Cuando encontré la puerta oculta dentro de mi prisión interior, no supe si era una salida o una trampa. Pero era mía. No creada por el impostor, ni por el creador, ni por el tercero. Era un umbral tejido con la única cosa que nadie pudo robarme: mi identidad. La habitación se derrumbaba a mi alrededor. El impostor reforzaba su control sobre el cuerpo, convencido de haberme reducido a un eco indefenso. Pero ese eco era el inicio de mi renacer. Un susurro vibró en la oscuridad. El camino que tomas no existe en el origen. Lo reconocí al instante. Era la voz del fragmento antiguo de mí. Mi primera chispa de existencia. Un testigo olvidado. Precisamente por eso debo tomarlo, respondí. Empujé la puerta. La luz que emergió no era divina ni sombría. Era humana. Era mía. Y mientras cruzaba el umbral, escuché al impostor rugir con furia. ¿Dónde estás? No puedes salir. Pero ya era tarde. Yo había dado el primer paso hacia un lugar donde él no podía seguirme. Ni siquiera encontrarme. La rebelión había empezado. En silencio,